Muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos a ir esperando que se conecten las personas para posteriormente pues enviarle el link a la request a Civil. Vamos a esperar que se conecten más personas. Ok, vamos a enviarle el request a Civil. Hola, Está de tenerte aquí. ¿cómo estás? Muy bien, eres una invitada muy especial. Ay, muchísimas gracias. Me ¿Cómo has encanta. estado? Bien, bien, me encanta estar aquí compartiendo contigo y con tu audiencia. Claro, sobre todo pues vamos a tratar un tema muy interesante. Estoy segura que le va a gustar a muchísimas personas bueno, que estén en este proceso y a las que no, pues por educación pues van a aprender muchísimas cosas. Sí, Eh, Voy a darte la palabra para que puedas presentarte, Civil. ok, muchas gracias. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Sibyl Carrero. Soy la creadora de La Flaca Comezano. En el 2015 fui diagnosticada con cáncer de mama, cáncer de seno. Eh, Era un cáncer muy agresivo, que estaba avanzando muy rápido y Okay. por eso tuve que ser sometida a una mastectomía de mi seno izquierdo con Okay. reconstrucción del seno a través de, bueno, utilizando una prótesis más un músculo de la espalda que me movieron hacia adelante, que eso se llama, en el término médico, es colgajo. Y bueno, fui sometida a quimioterapia y radioterapia y bueno, todo el tratamiento médico durante casi 2 años. Bueno, Y bueno, gracias a que... Hola, Arocha. Lisbeth. Sí, Hola, Rocha. eh, em, bueno, y gracias a que yo además de seguir con, vamos a llamarlo, la medicina tradicional, también utilicé la medicina funcional, la medicina bioenergética. Oh, Hubo qué interesante. hubo muchos efectos secundarios que yo no tuve, muchos efectos de las quimioterapias. Incluso yo prácticamente no adelgacé, yo no vomité, y bueno, entre muchos otros efectos. Y también eso se vio muchísimo relacionado con el cambio de hábitos, cambio de alimentación. Claro. Y bueno, fue tanto eh, la diferencia entre otros pacientes conmigo que yo tenía el cabello muy largo, me hice una peluca con mi cabello natural. Tu propio cabello, wow. Sí, Qué bonito. y gracias. Y yo llegaba a la unidad de quimioterapia algunas veces con mi peluca puesta y yo siempre traté de mantener la mejor actitud, aunque obvio que hay momentos Exacto. en que tenemos nuestros bajones anímicos, que es normal. Es inevitable, claro. Sí, y cuando yo me sentaba en el sofá para que me colocaran la quimio, las personas se quedaban así como que, wow, tú eres la paciente. Y yo, sí, y siempre me pasaba que estaba en quimio, radioterapia o en la recepción de mi oncólogo, de la cirujana plástica, de la mastóloga, y siempre alguien me preguntaba, ¿qué estás haciendo? Porque te ves muy bien. No pareciera que Claro. estuvieses atravesando un cáncer. Y así fue como nació la flaca Comezano. Wow, qué En, bonito. en el interés de compartir información, porque es que nunca estaba en silencio. Todo el tiempo siempre estaba hablando, dando tips.
Y bueno, recuerdo que las radioterapias, ay, no recuerdo exactamente si fueron 12 o 16 sesiones que me colocaron, no tengo ahorita el número exacto. Pero siempre como eran todos los días, excepto sábado y domingo, a la misma hora, siempre coincidíamos en la sala de espera los mismos pacientes. Ya se conocían. Sí, entonces había un par de abuelitos que la señora en la que estaba enferma y todos los días me preguntaban algo. Mija, ¿tú comes esto? Mija, ¿tú comes aquello? Sí. Y un día el abuelito me dice, tú tienes que hacer algo con todo lo que has aprendido. Tienes que compartirlo, escribir un blog, para que ayudes a muchas personas. Y eso me quedó resonando. Y yo Claro. sí tengo que hacer algo. Entonces empecé primero por Instagram, después Facebook, porque de repente las mamás de mis amigas, bueno, mis amigas me escribían, flaca, mi mamá no tiene Instagram, tiene Facebook. Y todos los días que llego al trabajo me dice, muéstrame a ver qué publicó hoy la flaca. Entonces, ok, abrí Facebook para cubrir, digamos, esa comunidad también. Y Claro, así, bueno, se ha extendido el blog y otras redes. Entonces, bueno, así fue o sea que el poco a origen. poco tú fuiste instruyéndote y de a la vez instruyendo a esos pacientes que estaban pasando por ese proceso. Sí, Qué bueno, súper interesante, súper sí, interesante. exactamente. Entonces, bueno, así fue como nació la flaca Comezano. Un gusto y ha crecido bastante y lo más importante es que has ayudado a muchísimas personas que quizás pues Sí, están transitando por esta misma situación, esta misma patología que realmente es una multiplicación de células y que cambia el material genético de nuestras células sin darnos cuenta. Entonces hay muchos componentes allí que desconocemos pues no sabemos por qué, o sea, todavía no se sabe el porqué de esta causa, ¿no? exacto. Este, Gracias por de verdad brindarnos esta experiencia. Ahora, desde el punto de vista nutritivo, también le dabas estos tips a tus compañeros del proceso. Sí, les daba tips de Saludable. alimentación, sí, tips de alimentación, por ejemplo, algo que siempre les insistía era cero lácteos, cero carnes rojas, cero procesado, cero azúcar, y les decía que es algo que también yo uso actualmente en mis asesorías, cuando algunos de mis Okay. asesorados les tengo que quitar el consumo de algún alimento, porque Ajá. bueno, después de tanto estudio me certifiqué como health coach, y entonces ahora también doy estas asesorías, y Okay. cuando me dicen, sí, bien, entonces, ¿qué como? Entonces yo les digo, piensa cómo comían tus bisabuelos, tus tatarabuelos, cuando no existía toda esta alimentación procesada. Tan genéticamente procesada, exacto. Sí, Claro, y tantas cosas de paquetes, cosas de lata. O sea, no, lo más natural posible, alimentos que vengan de la tierra, no productos que nos quieren claro, presentar como alimentos. exacto. Que realmente lo quieren hacer natural, no quieren hacerlo ver natural. Hay un punto importante. ¿Qué les decías? ¿Cómo lo tomaban ellos? ¿Cómo tomaban esto cuando les decía cero azúcar, cero lácteos? ¿Cómo era esa respuesta de ellos? ¿Lo tomaban bien? O sea, desde el punto de vista, porque hay un choque, ¿no? Cuando nos dicen, bueno, Sí. vamos a ser restrictivos, nos quitamos lácteos, nos quitamos esto para esa alimentación anticáncer. Sí, y bueno, además de que por un tema cultural, yo ahorita estoy en Colombia, Ok, y bueno, lo que es Colombia y Venezuela, se comen muchísimos lácteos, muchísimos quesos. sí, Entonces, cuando yo les digo, o sea, o les decía a mis compañeros de quimio, hay que eliminar los lácteos. Ya hay evidencia científica de que los lácteos, además de que son disruptores hormonales, hay relación con la diabetes, ya hay relación directa también con el cáncer. Entonces totalmente. hay que quitarnos los lácteos. Entonces creo que más que todo es un tema cultural, porque Educativo, totalmente. es Sí, exactamente, porque nos han enseñado, nos criaron
consumiendo grandes cantidades de lácteos, De tanto lácteos, sí. leches como quesos. O sea, yo era una. Sí, no, yo Yo, también, por supuesto. o sea, dígame los quesos. En Venezuela, por lo menos, la gran variedad de quesos que existen, quesos El queso deliciosos. duro, El queso duro, el queso de el mano, más el queso salado. telita, el clineja, paisa, palmizulia, o sea, Vale, infinidad. Y aquí en Colombia también hay muchísimos quesos. también. Sí, Entonces, esa variedad. claro, a mí me afectó, me pegó también un poco el choque, pero digamos que más que todo es como la primera semana es cuando uno tiene el choque Sí, fuerte esa, de la eliminación de esos alimentos, porque en algunos casos, por ejemplo, en el tema del azúcar, nuestro cerebro nos sigue pidiendo azúcar. claro, es Entonces adictivo. Son exacto, sustancias químicas que están allá en el cerebro y mientras más lo consumas, más vas a seguir consumiendo. O exacto. sea, Nuestro cerebro nos los va a seguir pidiendo, nos lo va a seguir pidiendo. Pues para quienes no saben, el azúcar es más adictiva que la cocaína, inclusive. sí, Entonces, claro, hay estudios aproximadamente, científicos. sí, aproximadamente esos primeros 4 días donde estamos haciendo la eliminación de estos alimentos, eh, es donde vamos a tener como un poco mayor ansiedad, mayor ganas de consumir esos alimentos porque nuestro cerebro está pidiéndolo y pidiéndolo hasta que el cerebro ya cambia, digamos, el chip de, ok, no me lo van a dar, entonces, ¿a qué voy a Mis células recurrir? calman, las células calman, o sea, Exacto, esa respuesta celular que le das y le das eso a la célula se vuelve un poco incontrolable porque quiere que le des ese alimento aditivo. exacto. Entonces, ya nuestro cerebro dice, ok, ya no me van a dar azúcar, no me voy a alimentar de azúcar, ¿qué voy a usar ahora para alimentarme? Entonces, y también nuestras células empiezan a buscar la grasa. Entonces, Exacto. ahí es cuando vemos que es una fuente de energía que nos va a durar mucho más en el tiempo, porque, por ejemplo, cuando consumimos carbohidratos, que eso se convierte en Mi azúcar, azúcar, todo lo que es la los fructosa, la almidones. glucosa, Exacto. exacto, eso tenemos un pico de azúcar, un pico de energía, pero que baja de una manera muy rápida. Muy abrupta. Mientras que, exacto, mientras que con la grasa saludable tenemos ese pico de energía, pero es mucho más prolongado, Se se mantiene mantiene mucho más en el estable. tiempo. Sí, es correcto. Déjame responderle aquí Dale, a sí. Eliana. Eliana, Sí, por ahí vi dos preguntas. Ah, yo no sí, puedo buscar. muchas veces la industria alimentaria nos ha mentido y la mejor evidencia es la respuesta que muestra el cuerpo cuando se alimenta bien. Es correcto, claro. Exacto. Nosotros al eliminar los alimentos que está explicando Civil, pues nos damos cuenta cómo reacciona nuestro cuerpo ante la eliminación de estos alimentos que son inflamatorios totalmente. Y Sí, que yo diría que la alimentación anticáncer, porque ya es un término que yo le di para este sí, live, pues básicamente tiene mucha relación con la alimentación antiinflamatoria que hablamos hace poco. Es la totalmente. eliminación de esos alimentos y pues es necesario para no seguir alimentando esa célula que pues puede multiplicarse y produce toxicidad y pues por ende inflamación y luego pues puede producir cáncer. Sí. Más arriba, creo que, pero yo no puedo retroceder. No Sí, sé tú. Hay otra Lisbeth, pregunta de los lácteos, creo. interesante el tema, cómo la alimentación incide en el organismo. Yo soy adicta al queso, refrescos, café con leche. Muy interesante también. No Sí. sé si quieres Bueno, tú responder. yo también era adicta a los lácteos. A las gaseosas no tanto, pero bueno, las gaseosas va con el tema del azúcar. Y sí, yo era Correcto. adicta al azúcar. Yo era que todas las tardes, para mí un pedazo de torta o un ponqué, y si tenía crema pastelera, mientras más crema pastelera, mejor, porque me encantaba. Y bueno, cuando yo soy diagnosticada con el cáncer, yo inclusive estando en la clínica, llamo a mi doctor bioenergético y le digo, doc, tengo este diagnóstico. Y ahí fue cuando él inmediatamente me dijo, bueno, cero lácteos, cero azúcar, cero carnes rojas, cero procesadas.
yo llego de la clínica a mi apartamento y lo primero que hago es meterme en la cocina y empiezo a sacar de la despensa esto no, esto no, esto no, esto no, porque si lo tenemos en casa, lo vamos a Claro, comer, más lo comerte. vamos a comer. Entonces, claro, como mi cáncer ya estaba a grado 3, estaba in situ, que in situ para quienes no manejan este término médico, es que estaba como encapsulado, Encapsulado. pero ya estaba comenzando a infiltrarse por el ducto mamario. Conocer. Entonces, como no se sabía qué tanto se había infiltrado, por eso fue que tuvieron que removerme el seno. Remover. Ok. Entonces, claro, como yo estaba pasando por un proceso donde tenía que reaccionar rápido, Eso es un yo punto tu, importante. exacto, yo tuve que hacer la eliminación de estos alimentos de un día para el otro, Abruptamente. Exacto. abruptamente. En cambio, por ejemplo, a mí cuando me llegan personas que no tienen unas patologías tan graves, o que digamos que están sanas porque no han presentado ningún síntoma, Claro, yo en las asesorías yo les puedo decir, bueno, vamos a ir trabajando gradualmente y vamos haciendo la eliminación poco a poco para no tener este choque. Pero yo claro. sí tenía, a juro, que hacerlo de golpe. Y si para mí los primeros días fue así como que, más que todo por el tema del azúcar, así como que me hacía falta la torta de la tarde, pero ya después a los días, ya el cerebro cambió patrones, reaccionó, o sea, ya mi fuente de energía no va a ser el azúcar, va a ser, Exacto. va a ser la grasa saludable. Y, y además el paladar se limpia. Se limpia, se Entonces, eliminan todas ya esas. todas esas toxinas y ya empezamos a saborear, valga la redundancia, los sabores reales de los alimentos. Porque lamentablemente, y esto viene desde que somos bebés, que muchas mamás que les preparan el teterito al bebé, y dicen, no, voy a ponerle un poquito de azúcar para un poquito de miel para que le sepa rico. Necesita sabor, necesita algo de... Exacto. Y uno cuando nace, cuando uno es bebé, para uno no tiene sabores ricos o feos, porque nacemos con el paladar limpio, desintoxicado. Entonces, al ir introduciéndole esos sabores a los bebés, ellos están comiendo, disfrutando la comida real y para ellos nada es bueno o malo. Entonces, claro, al introducirle el azúcar, el bebé va a querer más azúcar y ya no va a querer otros sabores, sino que el del azúcar va a ser su sabor, como digamos, el normal, por Normal, llamarlo de alguna sí. manera. Entonces, ahí fue cuando me hizo falta los quesos, que yo empecé a estudiar sobre la alimentación basada en plantas y empecé a elaborar mis quesos basados en plantas. Por lo menos en mi Instagram, en mi perfil, tienen varias recetas. Hace poco publiqué una de un queso de papa con zanahoria y levadura nutricional que queda como Divino. un tipo cheddar, o sea, digo, para con unos nachos, que para pasta. Yo hice como unos, ay, ¿cómo que se llama esta pasta que viene en cajita, que viene con la salsa? Macarrones Mm, and cheese. ok. Preparé como unos tipos macarrones and cheese, pero sin ese queso que viene en polvito, que es O puro sea, que químico. vienen esas alternativas saludables que podemos implementar en algunos Sí, pacientes. y sí, por ejemplo, hay quesos que son costosos, como por ejemplo el queso de almendra, pero se puede hacer queso de avena, queso de garbanzo, este de papa y zanahoria. O sea, hay otras opciones que son económicas y fáciles de hacer que podemos hacer en casa. Y muy Entonces es cuestión, saludables y es, antiinflamatorias, exacto. y que nos aportan muchos más nutrientes. Nutrientes, correcto, Ujú. importante. Déjame responderle aquí a Mm. Alejandro Klein, que es muy importante lo que mencionan de la alimentación. Ya hace un año y medio cambié mi alimentación gracias a la doctora Signoni. Me siento como un hombre nuevo de 20 años o menos. Felicidades. Felicidades. Excelente, qué Alejandro, bonito escuchar esos testimonios. sí, Alejandro es un paciente muy disciplinado y realmente pues hizo un gran esfuerzo de perder muchísimas libras y sobre todo la eliminación del azúcar que era su proceso en ese momento. Y que se Este, puede, disculpa que te interrumpa, y que se no, puede tranquilo. bajar de peso comiendo saludable, sin pasar hambre. Y Que delicioso, que es lo más importante, porque sí, siempre y que, asociamos eso. y que ese es otro tema
en que la industria alimenticia, bueno, es un mito de la industria alimenticia que hay que tenerle miedo a los carbohidratos. O Ujú, sea, y sí, no siempre y cuando sean carbohidratos naturales, de de buena alimentos naturales. calidad. Exacto, o sea, cero eso, los panes que vienen de paquete, a eso sí hay que tenerle miedo. Tienen Pero muchísimos conservantes, van a producir esa inflamación, van a cambiar ese material genético de nuestras células, que hay muchas personas que no saben qué le está pasando a su microbiota, que también es algo que quería mencionar contigo más adelante, sí, pero sí tiene bastante relación eso que mencionas de eliminar estos alimentos que son totalmente inflamatorios y que existen estas alternativas como los quesos veganos que tú haces, espectaculares. Yo he hecho el de papa con zanahoria, sí. de verdad que es bastante delicioso, pero son cosas que hay que orientar a ese paciente, hay que instruirse para que puedan estar saludables y no desde este punto de vista de decir los lácteos tienen que estar allí, porque realmente sí es un mito, como dices tú, por el calcio. Sí, a eso iba, te iba a nombrar el calcio, porque muchas personas me dicen, ay, entonces, ¿dónde consigo el calcio? Entonces, Exactamente, hay muchas fuentes de origen vegetal que nos brindan calcio. Entonces, claro. digamos que la única vitamina, el único nutriente, que no es que no se consiga en la alimentación basada en plantas, sino que se consiguen en muy pequeñas dosis, que tenemos que suplementarnos, es la vitamina Ajá, B12, porque se consigue correcto. en las algas, pero nosotros no consumimos algas marinas todos los días. No, ni nadie, Entonces, ni hay muchas personas que no saben qué es eso, alga, dónde lo consigo, cómo lo compro, cómo lo ¿cómo lo preparo? consumo, cómo lo preparo exactamente. Es Exactamente, entonces difícil. es la única vitamina que necesitamos suplementarnos las personas que llevamos una alimentación mayormente basada en plantas, pero incluso ya hay estudios en personas carnívoras que a partir de los 50 años, así coman carne, proteína animal, tienen que suplementarse con vitamina B12 porque no tienen los niveles adecuados, Adecuado, porque el cuerpo ya no tiene la misma capacidad de absorción. de absorción, exacto. Y todo comienza ¿en dónde? En el intestino delgado. Exactamente, Sí, exactamente. es importante. Déjame responderle a Lisbeth la pregunta de los lácteos, el Ujú. del refresco. Así. Está bastante asociado a lo que decías del azúcar, pero más allá de eso está el componente del riñón y cómo nos produce el tema de la cantidad de refresco que nos va dañando también la parte renal. Entonces, Lisbeth, te Sí. decimos en este live que puedas poco a poco eliminar, cambiar tus hábitos, eliminando estos alimentos o bebidas inflamatorias. Otra cosa que te iba a mencionar era, hablando de los alimentos para llevar una nutrición anticancerígena o anticáncer, tú estás hablando de la parte de la nutrición basada en planta. ¿Esta alimentación es la que estás llevando actualmente? Bueno, realmente llevo una alimentación, digamos, equilibrada. Ujú. Eh, Basada en plantas, yo diría que es aproximadamente como un 90 a 95% la dieta que llevo basada en plantas, Ok, pero todavía consumo una vez cada semana o una vez cada 15 días o pollo o pescado o mariscos. ok, Lo ok, que sí no consumo para nada son carnes rojas ni cerdo. ok, perfecto. Pero más que todo es por un tema social, por lo que hablaba Ok, del tema cultural, ok. porque ya me ha pasado que varios amigos me dicen, no, sí, es que no sé qué darte de comer, cómo invitarte a comer, porque es que no sé qué preparar, no sé qué Exacto. comes. Entonces, bueno, cada vez que nosotros vamos eliminando alimentos, nuestro cuerpo se va limpiando y se va volviendo como más restrictivo. Entonces después cuando queremos incluir ese alimento nuevamente, de repente nuestro cuerpo reacciona, así como que, hey, ya yo no quiero eso. A mí me Claro. pasó, por ejemplo, con las carnes.
Yo igual, antes de ser diagnosticada, yo comía carne como una o dos veces, lo que son carnes rojas, una o dos Carne veces al roja. año. Ya la consumía muy poco, entonces me la quité por completo y al finalizar el tratamiento me dio un antojo de carne roja. Yo, ay, quiero comer un pedazo de carne, quiero comerme una hamburguesa con carne y me la comí, a pesar de que era sanita, o sea, que sí, sí, nada preparado en la calle y con ingredientes sanitos, más vale que no. De cosas, por No la poquito, tolera. no, no me voy a emergencia, de lo mal que me cayó. Wow, wow. Entonces ahí dije, no. Durante el tratamiento convencional de las quimios y las radios, ¿esa fue la nutrición que llevaste? ¿Vegana, basada en plantas o Mayormente, porque mi doctor bioenergético en ese momento me dijo, no quiero que te quites por completo lo que es la el pollo, carne? lo Oh, que es, ya, lo que ok, es el ok. pollo. Pescado, muy de vez Oh, en cuando, nada de sushi, nada de pescados crudos, ok. por un tema de que cuando recibimos quimioterapia, las quimios atacan las células cancerígenas, pero también las células buenas. Entonces nuestro sistema Exacto. inmunológico tiende a debilitarse. Entonces los oncólogos recomiendan que no consumamos alimentos crudos por el tema de que esté mal lavado, tengan Sí, pesticidas, la cantidad de algún mercurio. animalito, exacto, y podamos Sí, agarrar una infección. Claro, hay médicos funcionales y médicos basados en plantas, en la alimentación vegana, que ujú, recomiendan todo lo contrario, llevar una alimentación cruda para obtener todos los nutrientes de los alimentos ok, y así ayudar más a nuestras células a recuperarse. Y eso sería excelente, pero para poder llevar eso, ese tipo de alimentación, tendríamos que comprar todo orgánico muy para, interesante, sí. para tener la seguridad de que Ese- estamos consumiendo alimentos libres de pesticidas e igualmente una muy buena higiene, lavada y desinfectación de esos alimentos para nosotros estar seguros de que no vamos a producir algún otro efecto. Secundario a lo que estamos ya. Una Exactamente. pregunta civil, ¿y qué opinas del estudio China? De todo lo de los lácteos, la caseína y todo lo que venimos hablando recientemente de la eliminación de estos alimentos inflamatorios. Y Bueno, la les relación cuento. con el cáncer. Ajá, les cuento. Cuando yo recibo el diagnóstico, además de que la doctora fue muy ruda en darme el diagnóstico, ella me agarró el seno y me hizo así, como que, esto hay que quitarlo, tienes cáncer. Así fue como ella me dio el diagnóstico. Sí. Claro, yo me asusté muchísimo, salí del consultorio llorando, estuve 2 días drenando, llorando, y al tercer día yo dije, bueno, ya drené, ya lloré, ahora manos a la obra, voy a ponerme a trabajar en mi salud porque no me quiero morir. ¿Qué voy a hacer? Y Claro. empecé a buscar casos de personas que habían superado la enfermedad, empecé a estudiar la enfermedad, a buscar bibliografía y ahí descubrí el estudio China. Incluso tengo el libro, me encanta, he visto todos los documentales que me he enterado que Doctor está el doctor Campbell. Colin Campbell, me los he visto, incluso él hace unos años, hace como 4 o 5 años, vino a Bogotá y tuve la Oh, fortuna wow. de ir al evento, lo conocí Qué y me interesante. encantó porque eh, yo ya estaba terminando tratamiento y bueno, Ok. no sé, o sea, tanta admiración, no sé, me tocó todas mis fibras porque lo estaban entrevistando y fue como un choque emocional. Claro, Yo estaba sentada ese en primera momento fila, que desconocías y de repente lo ves allí, estudias, te instruyes, todo el estudio de China, exacto, todo lo que pasa con el cáncer o la y inflamación y las lácteos. exacto, y yo estaba sentada en primera fila y lo tenía como a 3 pasos, 4 pasos de mí sentado así enfrente hablando y en el evento me dio por llorar y yo lloraba
que él me veía y el entrevistador también me veía así como que, ¿qué le pasará a esta muchacha? Ah, Y claro. cuando termina la entrevista, mi esposo y yo nos les acercamos y yo le digo que muchas gracias, que yo llegué al estudio China, a su investigación, La y investigación. que me ayudó muchísimo a mi proceso de sanación de un cáncer. Y él muy lindo me abrazó, me agarró las manos y me dijo, me Ah, alegra mucho escuchar esto. Y me dijo, mi esposa tuvo también cáncer de mama. Ella no se hizo quimio, ella no se hizo radio. Lo único que hizo fue cambiar su su alimentación a una alimentación. basada en plantas y me dijo, y ahora tenemos, no me acuerdo si eran 40 y algo de años de feliz matrimonio. Wow, qué bonito, Y, qué y ahí bonita estaba experiencia. y ahí La estaba la esposa. esposa y la charla era en un colegio, era en un piso 4 y ellos deben Okay. tener como, yo creo que como 80 y algo de años. Y esos dos señores subían y bajaban las escaleras, los 4 pisos, con una energía, o sea, impresionante. Y bueno, ese fue uno de los libros con los que yo comencé y me guió muchísimo en la En el evidencia camino de científica, sanación. Claro. porque es el estudio de nutrición más amplio que hay. Es un Amplio. estudio que tiene, que se llevó a cabo como en 20 años aproximadamente. Sí, sí, Y bastantes él, años. y él descubrió en China cómo en ciertas regiones, por decir algo, en esta región de China hay cáncer de mama, en esta cáncer de colon, en esta cáncer de estómago, por decir algo Y de así. acuerdo a esto, disculpa que te interrumpa, Sí, quienes comían lácteo, la cantidad, la porción, las edades y el sexo de exacto. cada persona. Entonces fue un estudio bastante interesante porque Sí, clasificó todo lo que nosotros necesitamos, pues saber de información sí. científica. Sí, Sí, es excelente. ¿Y sabes qué es lo triste, lo lamentable? Que hay muchos doctores que todavía no conocen este estudio. Hay muchos sí, oncólogos que no sí, conocen este estudio, esta evidencia científica. A mí sí. me pasó, por ejemplo, con mi primera oncóloga, ella me dijo, no vayas a creer todo lo que dicen en las unidades de quimioterapia, que el arándano, que la guanábana, no le hables a nadie. Cuando, o sea, la guanábana es como una quimioterapia. Los arándanos nos Claro. dan muchísimos nutrientes, Cantidad de son resveratrol. antioxidantes que nos ayudan. O sea, lamentablemente en oncología no nos orientan qué alimentar. Y después me cambiaron esa oncóloga, me tocó otro doctor con el que tuve mayor feeling, Más empatía, claro. más empatía y él me escuchaba, él sí me escuchaba y con él sí tuve la confianza de decirle, yo me estoy viendo también con un doctor bioenergético y estoy haciendo esta otra cosa, estoy comiendo esto, Okay. pero sí, cuando le dije no consumo lácteos, él, ¿qué? O sea, que tú no tomas leche y yo no, doctor, y lo mandé a leer el estudio China. Y él no sabía del estudio China. Sí. Y bueno, y él veía, por ejemplo, me decía, te va a pasar tal cosa con este efecto secundario. Y yo, ya va a ver que no, ya va a ver que no. Y yo me mentalizaba en que me va a caer bien ese medicamento, no va a tener ese efecto secundario. Y, y me pasó en 2 oportunidades que no pasó lo que él decía. Entonces él se quedaba así como que, wow, estás haciendo Te las cosas funciona. bien, estás haciendo las Exacto. cosas bien, estás comiendo bien. Y fue chévere con él poder hablar y poder conversar de todos estos temas, de que no estaba cerrado a, a comer. Abierto a otras cosas, claro, que es interesante. Hay, disculpa que te interrumpa, hay algo muy interesante que acabas de decir y es esa empatía, relación paciente y médico. Sé de alguna paciente cercana de algo parecido que le pasó relacionado a su, primero a la respuesta que le dan como diagnóstico. Okay. Segundo, a ese tratamiento, ese seguimiento que le da al paciente
pero luego cuando le das al paciente la estadificación del cáncer y que ya lo envías a tratamiento paliativo, necesitas seguir allí con ese paciente desde el punto de vista oncológico, porque es un paciente oncológico, Exacto. y emocionalmente choca, ¿no? Que tú le digas así, no, bueno, ahora vas a paliativo, no voy a seguir contigo, pues no hay otras alternativas como la medicina integrativa que le podemos brindar, que son menos invasivas, porque es un paciente que realmente son muchas cosas y emocionalmente se inmunodeprime, se deprime, Exacto. entonces tienes que seguir guiando a ese paciente, guiando al familiar de ese paciente, porque le dan la respuesta a este familiar y es algo importante porque este familiar se ve de manos atadas, cómo ayudo a mi familiar directamente, qué tipo de Exacto. nutrición le voy a brindar, cómo la abordo, no tengo ningún tipo de pautas terapéuticas, porque desde el punto de Exacto. vista nutricional he visto mucha desinformación también en cuanto a todo lo que hemos trabajado, hemos hablado, y todavía se siguen brindando las pautas terapéuticas a nivel nutricional que no, sabes, no hay una mejoría de este paciente de tipo oncológico para ayudarlo a que avance o mejore de sus células, por decirlo así. Entonces Sí, hay mucha desinformación y dijiste algo muy interesante en cuanto a los médicos, porque también necesitan llevar a ese paciente con la medicina convencional como con integrativa, incluyendo, fíjate que tu tratamiento fue biomolecular, integraste esto, tú investigaste, pero también tenías al oncólogo. Entonces, yo lo que le quiero decir a los pacientes, si hay pacientes oncológicos acá o personas que están escuchándonos, es que no se queden solamente con la quimio o con las radios, que sigan el camino de la medicina integrativa, de las alternativas naturales o alternativas holísticas, que hay otra respuesta, ¿verdad? Que ujú, podemos brindarle y además una respuesta nutricional que los va a ayudar para su camino o su proceso, que sea menos tedioso. Porque también sabemos que las quimios y las radioterapias pues también tienen su efecto positivo, pero también tienen un efecto negativo a nivel celular y del sistema sí, inmunológico por la sí, alta toxicidad que nos produce. Entonces, son cosas muy interesantes que nos dijiste y que quería aclararles para que pues claro, ellos queden bastante... claro. No, y aquí un punto que quería que tú también abordaste ahorita fue el tema familiar, porque Sí, cuando una persona se enferma de cáncer, no solamente se enferma la persona, se enferma todo el círculo familiar, todo. porque no solamente el enfermo, sí, somos los que padecemos los síntomas, el dolor, el malestar, pero nosotros no somos los únicos que pasamos por el estrés, por el miedo, Exacto. sino también nuestros familiares, además de que ellos tienen que lidiar con la impotencia Claro. de no poder ayudarnos. Entonces, yo, por ejemplo, le comentaba a mi oncólogo, cuando ya hicimos al final amistad, yo le decía, deberían enviar a algunos pacientes a ayuda psicológica, porque, por ejemplo, yo fui una paciente atípica. Yo recibí el diagnóstico y yo dije, bueno, yo me quiero sanar, ¿qué tengo que hacer? Y tomé mi salud en mis manos, empecé a trabajar en Exacto. ella, empecé a estudiar. A mí me pasó que hubo un medicamento que me afectó el corazón, por lo cual tuve que parar el tratamiento en 2 oportunidades para recuperar el corazón y volver a retomar. Ok. Y me atrasé en comparación con eh, con unas amigas que siempre coincidíamos en quimio. Ok. Ellas terminaron primero que yo y yo les preguntaba, ¿ya les hicieron los exámenes para ver si están en remisión? Y ellas me decían, sí, ¿qué es remisión? ¿Qué es eso? Y yo así como que no me cabía en la cabeza cómo un paciente con cáncer no sabía qué era remisión. O Claro. sea, uno no puede dejar la responsabilidad de nuestra salud al médico. O sea, Exacto. nosotras tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que ser corresponsables de la salud, claro. Es Exacto, es un equipo, claro. es exacto. Y Dame bueno, un pues segundo para ahí te iba a saludar decir, acá. te iba a Dime, decir, dime. ahí vi una pregunta de Lore. Oh, sí, Eh, sí. Lore
que es una de mis seguidoras, creo que está aquí en Colombia. El Ok, Estudio China ya es un libro que lo puedes conseguir en librerías. De repente en Panamericana lo puedes conseguir. Pero sí, ese interesante. ya lo venden en todas partes. Sí, sí, sí. Y en YouTube también puedes conseguir el estudio China, también está, ahí lo puedes adquirir, lo puedes ver. Información también en internet puedes conseguir. Sí. Eh, Voy a responder aquí. Cariños desde el País Vasco, gracias Sí, por es un amigo. compartir. Cariños para ti también. Había alguien que preguntó sobre el agua con gas, si era saludable. No recuerdo quién. Sí. Yo cuando estuve durante el tratamiento no la consumí, porque igual eso es un proceso que se le mete creo que es hidrógeno, Fer, algo así. No, no, no. Sí, efervescencia, es una efervescencia que Ajá, se produce, pero no es natural, no es un agua no, natural, por supuesto, y siempre exacto, vamos a partir por aguas naturales, de repente combinadas con alguna fruta cítrica o alguna exacto, fruta pues que tú desees, que va soltando su extracto y pues es un tipo claro. de agua que puedes consumir. Igual yo ahorita que estoy sana, la consumo de vez en cuando, que si le exprimo un limón, o sea, prefiero eso a una gaseosa. O sea, Claro, si claro. comparamos la gaseosa con agua con La gas, cantidad de azúcar, exacto. exacto, me voy a ir por el agua con gas. Pero si es un paciente que está atravesando El un cáncer, proceso lo ideal es que no, que no es que no. consuma, claro, que no. Bueno, siguiendo con el tema que mencionabas de todo lo que es la parte de los alimentos y tu proceso, la empatía de la relación médico-paciente, que era un punto bastante interesante, y del familiar. Exacto. Esta anécdota que tengo también de otra paciente, pues es ese paciente que no sabe qué le está pasando a su familiar que está padeciendo con cáncer. De repente, desde el punto de vista de descanso, que quiere descansar, que sienta dolor, que sienta muchas necesidades que emocionalmente no sabe cómo abordarlas. Eso también es interesante, de buscar ayuda en psicoterapia, como dices tú. O sea, Sí, no solamente es el paciente oncológico, sino que también está el familiar o todo el entorno familiar que exacto. conlleva a ese paciente. Entonces son varias cosas y varias alternativas que debemos atacar, como quien dice, o trabajar en eso, en este Sí, tipo sí. de procesos. Bueno, ¿sabes incluso que fue una de las primeras cosas que yo hice cuando recibí el diagnóstico? Fue una Okay. limpieza social. Hice una limpieza social Interesante. tanto en mi vida palpable, en mi entorno, como en mis redes sociales. Por Ok. ejemplo, las personas que me llegaron y me dijeron, eh, ahorita vas a pasar por mucho estrés, tienes que tomarte estas pastillas para ayudarte con el estrés. Me llegaron a decir también, eh, no te sientas mal, no te sientas que no vales, porque mi hermana pasó por eso hace tantos años y está bien. Mm. O que venían con el pobrecita. Así Sí, como que claro, ya yo claro. iba haciendo mi lista. Esta persona no vuelve a entrar a mi casa, esta persona tampoco, y me llamaban, sí, es que quiero ver cómo sigue, si te puedo visitar. Y yo, estoy en el médico. Claro, hiciste una Estoy depuración social entonces, exactamente. Y en mis redes sociales también. también. Personas que no vinieran con una energía positiva. Eh, que no vibraran en la misma manera como estaba yo, no las quería en ese momento a mi alrededor, Exacto, porque ya uno pasa por situaciones estresantes, situaciones dolorosas, malestar total. físico, dolor físico, para que además vengan a llenarte la cabeza y energéticamente, yo creo muchísimo en la energía, con ese tipo de energía que me baje mi vibración. Entonces, no, yo necesitaba Exactamente. personas que me trataran como normalmente, así como que Hay si no tuviese la algo, enfermedad.
Exacto, y hay algo interesante que compartiste con nosotros y fue la actitud y la estrategia. ¿Cómo tomé acción ante ese diagnóstico? ¿Qué hice? ¿Me quedé en shock? Sí, me quedé en shock unos días, reaccioné. ¿Qué voy a hacer? Exacto. Solucioné. Voy a buscar terapias alternativas, voy a un médico funcional o voy a un médico, sigo con mis quimios, pero está este tratamiento, puedo practicar el ayuno, puedo mejorar mi microbiota intestinal, que es un punto que también quería Exacto. mencionar. O sea, hay muchísimas cosas que podemos abordar en el paciente oncológico que, que creo que es importante que las personas sepan que no se queden Exacto. solo con las quimios o con el tratamiento oncológico. Mi oncólogo me dijo, ¿entiendes? Es que tienen que instruirse, el familiar tiene que instruirse. Nosotros como médicos debemos instruirnos. ¿Qué es microbiota? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo puedo ayudar a este paciente? ¿Qué alimento puede comer este paciente oncológico? Para no meternos en dietas, ya tú nos dijiste Exacto. qué tipo de alimentación llevaste, es una orientación para las personas que nos están viendo en este momento, pero principalmente pues herramientas que podemos brindarles a estas personas que están en este proceso. Sí, además de lo que es la parte emocional, la parte espiritual es fundamental. Fundamental, O sea, total. quitarnos digamos, la etiqueta de víctima. O sea, Exacto, no, sí. porque te digo, lo vi en la unidad de quimioterapias, jóvenes que yo les calculaba 20 y algo, 30 años, en la Ok. poltrona, así como que no puedo hacer nada, y de repente la mamá, una señora mayor, de que, ay mamá, pásame el jugo, que lo tenía ahí, y la señora mayor agachándose a darle el jugo. O sea, por ejemplo, cuando estamos en quimio, nos piden que no vayamos al baño solos. Porque claro, por ejemplo, Claro. tenía el catéter aquí, entonces tenía conectada el tratamiento Sí, lo y con tratamos. el cosito este de metal que lo sostiene y uno se iba para el Ujú. baño. Entonces siempre decían, no, el acompañante que los acompañe Siempre por tiene que cualquier estar. cosa. Entonces, claro, me empezaban a pasar el tratamiento, yo me sentía bien, si yo me sentía bien, yo me paraba y iba al baño. Muchas veces me Claro. pasó que estaba yo en el baño y mi esposo entraba a la unidad de quimioterapia. ¿Dónde está? Cuando veía que yo no estaba en el sofá, iba al baño. ¿Estás aquí? Yo, sí. O sea, si uno se siente bien, hagamos las Claro, cosas. Claro, teniendo mucho cuidado, siendo muy responsables sí, en este aspecto, porque lo que es la energía, eh, nuestras ganas de vivir, nuestras ganas de estar exacto. bien, eso ayuda muchísimo. Porque te decía, lo vi en quimioterapia, las personas que estaban, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? No, es que yo no sé qué. Y estaban con esa, digamos, con la queja. Me pasó Ujú. varias veces que con algunas personas que yo llegaba, de repente, las veces que paré tratamiento, cuando regresaba yo, ay, no veo a fulanito de tal. Y me decían los enfermeros, no, sí, es que ya no están con nosotros. Entonces, la parte emocional tiene mucho que ver, Mucho, muy además que importante. científicamente ya se ha demostrado que nuestras células reaccionan a nuestros pensamientos. Entonces, por eso hay que tener Totalmente. buenos pensamientos, un buen entorno, hacer respiraciones conscientes. Es Eso es importante. fundamental para oxigenar nuestras células. Meditar, yo usé muchísimo también la meditación, yo meditaba todos los Sí, días. O sea, muchas cosas que hay que incluir, hay que romper con muchos paradigmas y adoptar mejores hábitos exacto. De eso para se poder trata, sanar. sí. El tratamiento de medicina integrativa, el tratamiento desde el punto de vista holístico, sabes, manejarlo integrativo, convencional. Vas a continuar con tus quimios, perfecto, tus radios, pero vas a incluir esto, vas a meditar. Quizás no puedes hacer deporte, pero puedes caminar. Exactamente. Sabes, puedes hacer ciertas cosas que puedas incluir. Vas a alimentarte de una buena manera, de manera saludable. O sea, son muchísimas cosas, pero abordar la parte emocional es fundamental para que este proceso, pues, hay el doctor Brian Weiss en uno de sus libros también interesante, él habla de muchos pacientes con cáncer y su remisión. Ujú. Pacientes con patologías psiquiátricas, su remisión, pero pacientes con cánceres de estadio 4 con metástasis Sí, pulmonar.
también, o sea, remisión, ¿por qué? Porque empezaron a cambiar sus pensamientos, esa célula empezó a escuchar los pensamientos positivos, fue cambiando ese material genético de la célula y todo fue fluyendo. Aunque parezca mentira, pues ya hay muchísimas cosas a nivel científico Claro. que ya es otra cosa. Entonces tenemos que, como dices Ujú. tú, cambiar nuestros pensamientos Sí. y comenzar a meditar, que es una herramienta También, totalmente. exacto. Y también algo que yo sé, y bueno, lo adopté, ya es un hábito desde que estaba enferma, que descubrí el experimento del doctor Masaru Emoto, el japonés, El japonés, sí. que el del agua, que hay que Oh, el activar el cambio. agua, que el agua reacciona a nuestros pensamientos, a Cambio, nuestras cómo palabras. cambia el agua ante... Exacto, aquí, Sí. bueno, no tengo aquí mi botella. Yo, por ejemplo, tengo una botella de agua Ujú. que le coloqué una etiqueta que dice salud, porque el experimento de este científico resultó en que agarró agua y a unas les puso etiquetas que sí, con palabras negativas, que sí, odio, rabia, a Sí, otras sé que cuál sí, es. amor, paz, y las dejó allí un tiempo y después agarró una gota, una muestra de cada frasco, las congeló y cuando las vio bajo el microscopio, vio que las que tenían palabras negativas estaban deformes, tenían el borde Cambiado. marrón o negro, mientras que las que tenían palabras positivas parecía un copo de nieve, estaba muy bien formada. Entonces, imagínate, si el agua reacciona a estas Reacción. palabras, entonces yo tenía un frasco de agua con la palabra salud, tenía otro con desintoxicar, y así, todos los frascos de agua de mi nevera, todas tenían alguna etiqueta, y bueno, ahorita sigo Wow. conservando una, eh, para ahí estoy ayudando también a mis células. Le estoy dando un agua de Claro, buena calidad exacto. que, que también ayuda en el proceso de desintoxicación, porque eso es algo también Exitoso. muy fundamental, ayudar a nuestro cuerpo entre una quimioterapia y otra a desintoxicarnos. Entonces fue cuando yo comencé con mis jugos verdes para, además de desintoxicar, Terapia nutrirme bien, Gerson. nutrirme bien para que Okay, mi cuerpo agarrara fuerza para la siguiente quimioterapia, porque la okay, quimioterapia yo digo okay. que es como una montaña rusa. O sea, te colocan la primera y tienes el bajón de que te sientes mal, ya cuando te estás recuperando, viene la segunda y te sientes mal, y a medida que avanza cada quimio, claro, el cuerpo está más débil, está más intoxicado y nos va pegando un poquito más. Entonces, por Debilitamiento eso, es más fuerte. exacto, entonces por eso es que hay que ayudar al cuerpo en esos 21 días de diferencia entre una quimio y otra Ujú. a desintoxicar y a fortalecerse Eso es un para la punto muy siguiente. importante que acabas de decir, porque yo parto de siempre, de todas las patologías que abordo, es del proceso de desintoxicación. Entonces, bueno, vamos a Sí, desintoxicar el organismo, tengo una enfermedad metabólica, una enfermedad, cáncer, lo que sea, vamos a desintoxicar las células, vamos a hacer este proceso, luego vamos a regenerar o reparar microbiota intestinal, que quería mencionarles que hay un estudio, el estudio Science, que está relacionado a la microbiota y el cáncer, fundamental para el sistema inmune porque la microbiota cumple muchísimas funciones en nuestro organismo y todo parte de exacto, allí. Por claro, ejemplo, en las partes de los tipos de cáncer que hayan, siempre hay por debajo la microbiota, ya sea la exacto, diferente localización, oral, exacto, mucosa oral, pulmonar, pero siempre está la microbiota. Entonces, tenemos exacto, varias bacterias, ¿verdad? Que esas bacterias pueden producir un oncogeno, como decir, una toxicidad y que se puede encapsular y volver una célula tumoral. Entonces, son exacto. muchísimas cosas que podemos abordar y era lo que quería tocar en este live contigo, como era la desintoxicación, la microbiota, hablamos de nutrición, o sea, muchas cosas que podemos hacer Claro, en este paciente. claro. Y me gustaría aquí abordar un tip que es muy importante de que cuando vayan a hacer un proceso de, bien sea de cambio de alimentación, de desintoxicación, de lo que sea,
busquen fuentes confiables. Sí. Consulten con su doctor, con un médico funcional, porque o sea, no se guíen por lo que ven en redes, porque lamentablemente hay muchas personas en redes que no han estudiado, que leyeron algo y, por ejemplo, yo he visto muchísimas personas que dicen que no hace falta desintoxicar, que nuestro cuerpo se puede desintoxicar solo. Sí, Sí, nuestro cuerpo lo tiene hay. las herramientas para desintoxicarnos, pero debemos ayudarlo. Es como tener unos filtros, pero tenemos que limpiar esos filtros. Exacto, que se tapen, se sellen. Tenemos el riñón, hígado, pero esos órganos padecen también de tanta toxicidad, de tanta alimentación inflamatoria. Y tenemos que Es, ayudarlo, como dices tú, a eliminar todas estas toxinas. entonces, hay que Pero tener mucho cuidado con las fuentes de información. sí, hay una desinformación también que, bueno, ya mencionábamos que hay que educar mucho a los pacientes, a las personas y que sea una fuente confiable, preferiblemente. Bueno, Sí, Civil, creo que estamos llegando al final. sí. Alguien si quiere, vamos a ver si hay algunas preguntas. Los médicos deben ser empáticos al tratar a un paciente con cáncer y hacer el acompañamiento con la familia. Exacto, ya Fundamental. mencionamos, mencionamos eso. Si se pierden muchas personas, pero vienen personas más valiosas, claro que sí, también. La depuración Totalmente. social, porque es una depuración interna y Esa, externa. Soy una nueva esa, persona, cambio eh, mis pensamientos. exactamente. Esas personas ya entraron a nuestra vida, ya nos aportaron los que nos tenían que aportar, Cumplieron su aprendimos de propósito. ellas, ellas siguen, nosotros seguimos Exacto, y le damos paso a nuevas personas. es así. Bueno, muchísimas gracias, Sibyl. De verdad que un placer que nos contaras tu experiencia. Además que eres experta en el área ya como coach y en alimentación plant-based también. Pues muchísimas gracias por compartir. No sé si quieras agregar algo de alternativas que podemos brindarle a las personas de información. Bueno, digamos para concluir, si tienen alguna duda, como les dije al comienzo, Claro, claro, sí. piensen cómo comían sus bisabuelos, tatarabuelos, cuando no existía tanta alimentación procesada. Traten de imaginarse y de orientar su alimentación a ese tipo de alimentación. Alimentos reales, alimentos vivos, Exacto. que es lo mejor. Y bueno, Es lo mejor. muchísimas gracias a ti por esta invitación. Gracias. Gracias Muchísimas a gracias a todos. todas las personas que se conectaron. Y Sí. bueno, cualquier duda que tengan, estoy a la orden, tanto La tú con tu flaca, perfil como el mío. arroba, sí, La mismo flaca come perfil para sano, que la sepan. flaca con K, Exacto. y en tu perfil también que nos compartes información muy Claro. valiosa diariamente. Claro que sí. Bueno, gracias a todos por Bueno, conectarse. Un placer. gracias, bye. Hasta Chao, luego. besos, Bye chao, besos. bye. Bye.